Bueno, y siguiendo con este especial, ¿no? Hablemos de la guerra con Chile por un momento, pero hay temas muy poco conocidos que han pasado en la historia, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, el día de hoy, ¿no? En esta edición especial hay que hablar mucho de este tema, es un tema muy interesante que a muchos les suele interesar, de hecho, ¿no? Por todo lo que significa, por por lo que ha significado para la sociedad peruana en general, para la sociedad chilena también, que estudia este tema y todo lo demás. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en el Perú después de la guerra con Chile. Es un caso muy interesante. Cuando acaba la guerra en el Perú es terrible, ¿no? El estado en el que dejaron el Perú era terrible. La ciudad estaba completamente en decadencia, eh, quebrados totalmente en lo económico, en lo social, en lo político también, ¿no? El gobierno de Iglesias, que al final fue muy criticado, que el general Cáceres se intentó, bueno, se rebeló en su contra y eso generó una guerra civil en 1884, donde participan los llamados rojos contra los azules, ¿no? Los rojos eran los caceristas, encabezados por Andrés Avelino Cáceres, que había sido el líder de la resistencia, y teníamos por el otro lado a los azules que representaban al ejército de Miguel Iglesias. Todo esto hace, ¿no? Que veamos de que el Perú, a pesar de estar en una situación completamente destruida, ¿no? Porque era una situación terrible, veníamos de una guerra, la ocupación ya había terminado, se había firmado el Tratado de Ancón, pero el Perú seguía metido en sus problemas internos. Y esta vez era con una guerra, un conflicto. Y es por eso que hace poquito nomás, hace poco nada más, dije de que este era uno de mis temas favoritos por todo lo que se puede hablar acerca de la guerra con Chile. No, tenemos de que el Perú de fines del siglo XIX termina en la completa ruina, en la bancarrota, completamente destruidos moralmente por haber perdido la guerra de la manera en la que se perdió, fue terrible, pero también fue una consecuencia que veía venir por los malos manejos que habían tenido los políticos anteriores. Los viejos, que de eso vamos a hablar en un momento, de esa famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bueno, vamos a hablar de también el discurso del Politeama, que es una historia bastante curiosa acerca de un personaje de la literatura peruana muy representativo, llamado el maestro de la generación del centenario. Yo creo que ya la gente sabe a qué me estoy refiriendo. Bueno, bueno, acaba la guerra con Chile, el Perú está completamente destruido, parece que ya nada le va a salvar al Perú, ¿no? Tenemos la guerra de los caceristas y los iglesistas, por otro lado está la cuestión de Tacna y Arica, que se tenía que resolver en 10 años, la cuestión del plebiscito y todo lo demás, pero el Perú pues no se estaba recuperando del todo. Luego tenemos el gobierno de Cáceres, que sí tuvo sus altibajos y ahí vemos que también es un gobierno altamente criticable, incluso es un gobierno del que ampliamente se habla en el libro Historia de la corrupción en el Perú, por los tratos que hizo Cáceres bajo la mesa con algunos compañeros terratenientes. Es una cosa muy interesante, podemos hablar de la corrupción que hubo en el gobierno de Cáceres en otro video. Pero bueno, no obstante, en 1888, ya cuando la situación ya un poco que se había calmado, aparece Manuel González Prada, el maestro de la generación del centenario, y es que la generación de 1880 fue la generación que vivió en carne propia la guerra con Chile, ¿no? Vivieron, por ejemplo, la ocupación chilena de Lima, vieron las batallas de San Juan, Chorrillos, Miraflores. En esa batalla incluso participaron algunos personajes que luego iban a ser presidentes del Perú, como por ejemplo Augusto Beleguía participó en la batalla de, en la batalla de San Juan. Estuvo ahí Augusto Beleguía incluso. Y otro personaje que estuvo también ahí en Chorrillos estuvo, por ejemplo, Guillermo Billinghurst, que luego iba a ser el famoso gobierno del Pan Grande, y luego Leguía, que iba a ser el presidente que más años ha gobernado el Perú. Pero eso pasó mucho después.
En ese momento eran jovencitos, ¿no? Bueno, Leguía en este caso, ¿no? Leguía en ese momento habría tenido sus 16 o 17 años y Billinghurst ya era un hombre ya de 30 años, así. Pero eran personajes que de alguna manera iban a tener mayor protagonismo después del conflicto. Y ahí está, pues, ¿no? Incluso Leguía llegó a ver a Cáceres combatiendo en Chorrillos y todo eso, ¿no? Es una historia bastante interesante ver cómo algunos personajes jóvenes de esa época lograron ver y combatir en algunos casos, ¿no? Y luego tenemos el caso, por ejemplo, de un niño, ¿no? Que se va a convertir en el representante de lo que fue la literatura peruana en los años 20, en los años 10, que fue José Santos Chocán. José Santos Chocano tiene una historia bien curiosa. Él nació en 1875 y creció viendo parte de lo que fue la ocupación chilena de Lima. De hecho, su infancia se vio marcada por la ocupación chilena de Lima, ¿no? Y por eso tiene algunos poemas referentes a este acontecimiento, como por ejemplo uno donde se refiere al Morro de Arica y la epopeya que vivió Francisco Bolonés y todo eso, ¿no? Un personaje muy interesante, Chocanón, que tenía un carácter algo complicado ya en su vida adulta, ¿no? Pero igual, es un personaje que vivió en carne propia lo que fue la ocupación y la guerra. Otro personaje, por ejemplo, que vivió esos años fue, por ejemplo, en su niñez, José María Eguren, otro escritor peruano, gran representante literario de la literatura peruana, también vivió lo que fue eh, la guerra con Chile. Y Oscar R. Benavides, también podemos mencionarlo por ahí, que en ese tiempo era un niñito, ¿no? Que también parte de su infancia, su niñez, se vio marcada por haber visto la ocupación chilena de Lima, la guerra, la batalla por la defensa de Lima y todo lo demás. Entonces fue una etapa bastante interesante, ¿no? La generación que vio la guerra con Chile, ¿no? Y que vivió ese conflicto en carne propia. No obstante, Manuel González Prada es un personaje muy interesante por lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra González Prada? Bueno, González Prada nos hace el famoso discurso del Politeama en 1888, donde nos da algunas frases que son muy aplicables a lo que es la política actual, ¿no? Por ejemplo, él nos dice, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, que de ese grupo bullicioso, de ese grupo feliz, alegre, de esos niños iba a salir la generación que iba a marcar a la generación que decae, ¿no? La generación que cae. La generación que sube siempre es crítica con la generación que cae, que en este caso era la generación pues anterior, que no supo guiar al Perú en ese conflicto que fue muy importante. González Prada lo dice abiertamente, ¿no? De ese grupo bullicioso, de ese grupo alegre, va a salir una nueva generación que va a tratar de sacar al Perú adelante, ¿no? Una generación que tiene que salir de ahí, de ese pequeño grupo va a salir un historiador, de ese pequeño grupo va a salir el poeta, ¿no? Que con sus escrituras va a tratar de crear una nueva patria. Todo eso, o sea, el discurso de Manuel González Prada en general, el discurso del Politeama en general, es un discurso bastante conmovedor. Si lo han leído alguna vez, han podido saber y dar cuenta de eso, ¿no? Porque tiene frases muy acertadas a lo que es la política peruana actual. Por ejemplo, una que se podría aplicar es que el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, sale pus. O los jóvenes a la tumba, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Diciendo de que ninguna generación tuvo deberes más sagrados que cumplir. Ninguna generación tuvo más y así, ¿no? Tiene frases muy alentadoras en algunos casos González Prada, ¿no? Y algunas frases que son desgarradoras para lo que fue el momento en el que se vivió. Para la gente del momento sí habrá sido bastante desgarrador oír ese discurso abiertamente, porque por todo lo que refleja, ¿no? González Prada en sus escrituras nos habla acerca de todo ese problemático que siempre ha tenido el Perú, ese problema que siempre ha tenido el Perú, que está dentro de su política, ¿no?
dentro de las clases de poder. Y bueno, el claro ejemplo fue el discurso del Politeama, que fue muy interesante y que hasta hoy en día se recuerda, ¿no? Por las célebres frases que dejó Manuel González Prada en aquel momento, y que fue un personaje que abiertamente criticó a figuras como por ejemplo Nicolás de Piérola. Prada a lo largo de su vida criticó ampliamente a Nicolás de Piérola. Lo responsabilizó por la derrota en la defensa de Lima, por su pésima estrategia militar. Criticó también en algún momento a Cáceres y a otros personajes. O sea, fue un personaje muy crítico con lo que fue la política de aquellos años. Un personaje también que representa mucho, es representante muy, el representante más alto que tiene el Perú en el siglo XIX, de fines del siglo XIX, es Manuel González Prada, definitivamente. ¿No? Y después tenemos el caso de Ricardo Palma, ¿no? El bibliotecario mendigo que le dicen porque pues él se encargó de recaudar libros, de juntar libros para rearmar, tratar de rearmar lo que había sido la Biblioteca Nacional, que había sido completamente saqueada durante la ocupación. Solamente habían sobrevivido algunos cuantos tomos y pues Ricardo Palma trató de rearmar la Biblioteca Nacional, que había sido uno de los sitios, de los centros históricos más afectados durante lo que fue la ocupación. Otros sitios históricos de valor que fueron afectados fueron, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que incluso fue saqueada y todo lo demás. Entonces, después de la guerra se vivieron tiempos de mucha reflexión, ¿no? Se vivieron tiempos, fueron tiempos de mucho pensamiento, ¿no? De por qué perdimos y todo eso. Fue una época bastante complicada también por el tema de la cuestión de Tacna y Arica, incluso en 1800, en 1895, durante el gobierno de Piérola, se van a tratar de recaudar fondos para lo que va a ser la realización de lo que tenía que ser la realización del plebiscito, que se aplazó en 1898. Billinghurst va a tratar de hacer algunas movidas ahí para que se dé el tratado, para que se haga el plebiscito, no se va a lograr nada. Y así pues, ¿no? Hasta 1929, que es finalmente donde se reincorpora Tacna al Perú. Pero ahí estuvo, ¿no? La cuestión de Tacna y Arica fue otro de las cosas que se vieron después de la guerra. Por eso dije que lo que pasó después de la guerra fue muy interesante. Por ejemplo, se trataba de recuperar las provincias de Tacna y Arica, que por ese momento eran llamadas las cautivas. Tuvieron el incidente de la Corona, en los años 20, ya durante el gobierno de Leguía, tuvieron el incidente de la Corona. Leguía en el oncenio trató de hacer algunas mediaciones, trató de que Estados Unidos intervenga también y no se logró nada, ¿no? No se llegó a nada. Al final se tuvo que conformar con Tacna, ¿no? El Tratado de Lima, 1929, donde al final Arica quedó para Chile y Tacna para el Perú. Fue así. Bueno, pues así termina todo ese tema. Por eso dije anteriormente que la guerra con Chile es un tema muy interesante que tocar. Y bueno, Prada al final de alguna manera sus frases fueron algo proféticas y fueron algo, como quien dice, se adelantó de alguna manera, porque después de lo que dijo, ¿no? De que de ese grupo bullicioso iba a salir la nueva generación que iba a salvar al Perú de todo ese caos que había vivido, pues al final se cumplió, porque tuvimos a la mejor generación que vio el Perú en su historia, a lo largo de toda su historia, que fue la mejor generación sin dudas, que fue la generación del centenario, la generación de los grandes intelectuales que marcaron una época, ¿no? Personajes como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, el propio José Santos Chocano. También tenemos, por ejemplo, a Julio Cetello. También tenemos, por ejemplo, historiador, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, ¿no? Personajes que marcaron una época en lo que fue el Perú, ¿no? Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, ¿no? Magda del Portal, la gran generación del centenario, 1921, 1924 fue la gran generación del centenario, fue el momento de la generación del centenario,
que muchos de esa generación del centenario lastimosamente tuvieron que vivir lo que fue la dictadura de Leguía. Incluso algunos fueron perseguidos, como el caso de Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui o el propio Luis Alberto Sánchez, que en algunos casos fueron perseguidos durante el régimen de Augusto Leguía. Pero todo eso se vio, ¿no? Al final, o sea, de todo ese problema, de todo ese conflicto que hubo, de toda esa destrucción, se sacó algo positivo, ¿no? Se logró reflexionar de alguna manera porque, por ejemplo, autores como Manuel González Prada y Juan de Arona, con algunas de sus frases en sus escrituras, lograron llegar en una generación futura. Y el caso de la generación del centenario fue el más representativo de todos. Se logró, creo yo, el objetivo logró Prada, y es por eso que Manuel González Prada también es considerado el maestro de la generación del centenario. Es considerado por muchos, en esa época era considerado un maestro. Para muchos en esa época fue considerado un maestro, ¿no? Para Abraham Valdelomar, para César Vallejo, para Víctor Raúl Aya de la Torre, para todos esos personajes fue considerado un maestro, Manuel González Prada. Uno de sus libros más recomendables para leer es sin duda Páginas Libres, ¿no? Esta gran obra que es una de las más representativas que tiene Manuel González Prada. Y bueno, y esa es el cómo surge la generación del centenario. La generación del centenario surge en ese contexto, ¿no? En ese contexto caótico, triste, de una destrucción que el Perú que venía de una destrucción total, ¿no? Que había terminado el siglo XIX sumido en la completa ruina y en la bancarrota, no solo por la guerra, sino por lo que había pasado antes de la guerra incluso, ¿no? Con los problemas de corrupción, con el terrible contrato Dreyfus, con los malos manejos del dinero del guano y todo eso, ¿no? Entonces fueron tiempos para mucha reflexión. Incluso hasta hoy en día se debe más reflexionar y sacar una conclusión para no caer en los mismos errores de aquella época, ¿no? Para que la gente, para que las nuevas generaciones no caigan en los mismos errores de nuestros líderes pasados, lastimosamente, que no supieron liderar ni llevar al Perú por el buen camino, ¿no? En muchos casos se corrompieron. El caso del primer militarismo es el claro ejemplo, ¿no? Eran caudillos que en muchos casos no sabían lo que querían para el Perú, no tenían una identidad nacional, un proyecto nacional, un concepto de nación. En su mayoría solamente estaban ahí porque querían defender sus intereses o querían pues estar ahí por beneficio propio nada más, pero no veían lo que era el proyecto de nación o un concepto de nación. El claro ejemplo de esos caudillos típicos era, por ejemplo, Agustín Gamarra, que fue uno de los primeros desestabilizadores que tuvo la política peruana en sus inicios como nación republicana. Bueno, todo eso es lo que se ve, ¿no? En este tema muy interesante. Muy interesante estos temas, ¿no? De la guerra con Chile, todo lo que dejó la guerra con Chile. Podemos hablar de muchos temas de la guerra con Chile, ¿no? Por ejemplo, la vez que Grau y Prat combatieron juntos en Aptau 13 años antes de la guerra. Es una historia muy interesante que se puede tocar en otro video. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está este video especial. Hablemos de la guerra con Chile en un momento, ¿no? En esta parte hemos hablado de lo que pasó en el Perú después del conflicto, ¿no? Fueron tiempos de reflexión, un tiempo de formación también que sirvió para formar a la generación del centenario, una de las mejores generaciones que tuvo la historia peruana, de las mejores, si no es la mejor, es de las mejores que ha tenido la historia peruana, ¿no? Casi, por la generación de 1900, que es la generación previa a la generación del centenario, ¿no? Es la generación de 1900 que tiene a José de la Riva Agüero, que no es el José de la Riva Agüero que conocen todos, no. Es un José de la Riva Agüero, era si no me equivoco, era nieto de José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Esos son los miembros de la generación de 1900. Que esa generación de 1900 es previa a la generación del centenario, pero también es importante, aunque no se menciona mucho, la generación de 1900, pero la generación de 1900 fue la generación que se encargaría de
vamos a decirlo así de mala manera, limpiar un poco lo que fue la figura de Nicolás de Piérola. Sobre todo por lo que hizo en el segundo gobierno, que fue un gobierno bueno, un gobierno donde se hicieron obras interesantes, ¿no? Donde se hicieron movimientos interesantes, pero sin duda el primer gobierno no tiene defensa para absolutamente nada, fue desastroso. Sin embargo, Piérola, a raíz de su segundo gobierno, pues trató, como quien dice, de limpiarse un poco su imagen, ¿no? Por lo que había hecho. Pero por lo demás, Piérola es uno de los personajes más polémicos y nefastos que ha tenido la historia peruana. Prado también está por ahí, ¿no? Mariano Ignacio Prado, por la famosa fuga y todo eso. Bueno, por eso decía yo que eran temas muy interesantes que tocar, ¿no? ¿No? Y bueno, y así fue como Manuel González Prada, ¿no? El famoso maestro de la generación del centenario, eh, que formó una de las mejores, la mejor generación que ha tenido el Perú en su historia, la generación del centenario, donde hay personajes para incluir, nos quedaríamos cortos si mencionaríamos a todos los que surgieron en esa época, ¿no? Los años 20 fueron una época donde hubieron grandes personajes intelectuales, pero donde se vivió también la época de la dictadura leguista, y donde además se celebró el centenario de la independencia del Perú, pero lastimosamente esas celebraciones se utilizaron con fines propagandistas a favor del personaje en cuestión que estaba gobernando en ese momento, que era Leguía. Y ahí está. Podemos hablar de muchas otras cosas, de lo que pasó después de la guerra con Chile, pero nos quedamos aquí, ¿no? Y hasta aquí pues esta edición especial de Hablemos de la guerra, de lo que pasó en ese momento, ¿no? De lo que pasó después de la guerra con Chile, ¿no? Todo lo que pasó después, ¿no? La guerra entre los caceristas, el discurso del Politeama, la formación de la nueva generación del centenario y todo lo demás. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más, comenten de qué quieren que se hable en los próximos videos. Suscríbanse, denle like para más. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.